El Padre manifestó su misericordia reconciliando consigo por Cristo todos los seres, los del cielo y de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. El Hijo de Dios, hecho hombre, convivió entre los hombres para liberarlos de la esclavitud del pecado y llamarlos desde las tinieblas a su luz admirable. Por ello, inició su misión en la tierra, predicando penitencia y diciendo: convertíos y creed la buena noticia. Esta llamada a la penitencia, que ya resonaba insistentemente en la predicación de los profetas, fue la que preparó el corazón de los hombres al advenimiento del reino de Dios por la palabra de Juan el Bautista, que vino a predicar que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Jesús, por su parte, no solo exhortó a los hombres a la penitencia, para que abandonando la vida de pecado se convirtieran de todo corazón a Dios, sino que acogió a los pecadores para reconciliarlos con el Padre. Además, como signo de que tenía poder de perdonar los pecados, curó a los enfermos de sus dolencias. Finalmente, Él mismo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Por eso, en la misma noche en que iba a ser entregado, al iniciar su pasión salvadora, instituyó el sacrificio de la nueva alianza en su sangre derramada para el perdón de los pecados, y después de su resurrección envió el Espíritu Santo a los apóstoles para que tuvieran la potestad de perdonar o retener los pecados, y recibieran la misión de predicar en su nombre la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Pedro, fiel al mandato del Señor que le había dicho: te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, proclamó el día de Pentecostés un bautismo para la remisión de los pecados. Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados. Desde entonces, la Iglesia nunca ha dejado ni de exhortar a los hombres a la conversión, para que abandonando el pecado se conviertan a Dios, ni de significar, por medio de la celebración de la penitencia, la victoria de Cristo sobre el pecado. Esta victoria sobre el pecado la manifiesta la Iglesia en primer lugar por medio del sacramento del bautismo. En él, nuestra vieja condición es crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y quedando nosotros libres de la esclavitud del pecado. Resucitamos con Cristo para vivir para Dios. Por ello confiesa la Iglesia su fe al proclamar en el símbolo: reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. En el sacrificio de la misa se hace nuevamente presente la pasión de Cristo, y la Iglesia ofrece nuevamente a Dios, por la salvación de todo el mundo, el cuerpo que fue entregado por nosotros y la sangre derramada para el perdón de los pecados. En la Eucaristía, en efecto, Cristo está presente y se ofrece como víctima por cuya inmolación Dios quiso devolvernos su amistad, para que por medio de este sacrificio el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Pero además, nuestro Salvador Jesucristo instituyó en su Iglesia el sacramento de la penitencia al dar a los apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados. Así, los fieles que caen en el pecado después del bautismo, renovada la gracia, se reconcilien con Dios. La Iglesia, en efecto, posee el agua y las lágrimas, es decir, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, y la tomó como esposa. La enriquece con sus propios dones divinos, haciendo de ella su propio cuerpo y su plenitud, y por medio de ella comunica a todos los hombres la verdad y la gracia. Pero los miembros de la Iglesia están sometidos a la tentación y con frecuencia caen miserablemente en el pecado. Por eso, mientras Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino a expiar únicamente los pecados del pueblo, la Iglesia acoge en su propio seno a hombres pecadores. Es al mismo tiempo santa y está siempre necesitada de purificación,
y busca sin cesar la penitencia y la renovación. Esta constante vida penitencial, el pueblo de Dios la vive y la lleva a plenitud de múltiples y variadas maneras. La Iglesia, cuando comparte los padecimientos de Cristo y se ejercita en las obras de misericordia y caridad, va convirtiéndose cada día más al Evangelio de Jesucristo y se hace así en el mundo signo de conversión a Dios. Esto la Iglesia lo realiza en su vida y lo celebra en su liturgia, siempre que los fieles se confiesan pecadores e imploran el perdón de Dios y de sus hermanos, como acontece en las celebraciones penitenciales, en la proclamación de la palabra de Dios, en la oración y en los aspectos penitenciales de la celebración eucarística. Pero en el sacramento de la penitencia, los fieles obtienen de la misericordia de Dios el perdón de las ofensas que han hecho al Señor, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con su pecado y que con su amor, su ejemplo y su oración les ayuda en el camino de la propia conversión. Y esto es lo que nos proponemos en la próxima serie de vídeos que vamos a hacer para abordar el primero de los sacramentos que conocemos como sacramentos de sanación. Los sacramentos de sanación son fundamentalmente dos: sacramento de la penitencia y sacramento de la unción de enfermos. Vamos a abordar en una serie de vídeos, en estas clases, el sacramento de la penitencia. Antes de entrar en la materia propiamente litúrgica, que es de lo que nos ocupamos en estos vídeos, sin entrar en especificidades y cuestiones teológicas de calado, porque no es nuestro propósito, sí conviene hacer un estudio, o al menos dedicar un vídeo al origen y a la evolución histórica de la forma litúrgica en la que se ha administrado la gracia de Dios, la misericordia divina, a través de este sacramento. El origen de este sacramento, como el resto de los otros, está en el fundador de la misma Iglesia, en el mismo Jesucristo. Pero además está también en el momento fundante de la propia Iglesia. Y es el poder de Cristo de perdonar los pecados y la autoridad o el poder que este mismo le da a su Iglesia, a sus apóstoles, a sus seguidores, para que sigan administrando el perdón de la gracia divina. Por tanto, vamos a ver cuáles son, digamos, de manera muy somera, los fundamentos bíblicos de este sacramento. Lo primero lo tenemos en el poder de perdonar los pecados entregados a los hombres. Es un poder de Dios, como vemos por ejemplo en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Ahí te digo: hombre, coge tu camilla y echa a andar, ¿no? Es un poder divino de perdonar que irrumpe en la historia de la humanidad y que va a permanecer siempre vigente y de manera ininterrumpida en la misma Iglesia. Otro sentido penitencial que puede tener, o mejor dicho, otro fundamento bíblico de este sacramento, es el sentido penitencial que le podemos dar al lavatorio de los pies, ¿no? Necesidad de tomar parte también en el servicio de Cristo, en la purificación que Cristo nos da a través de este mismo gesto. Vamos ahora a textos concretos del Nuevo Testamento. El primero es el de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 17 a 19. Ahí leemos, estamos en la confesión de Pedro en César de Filipo, y Jesús le dice: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Ahí tenemos una clave propiamente semítica, que es la de atar y desatar. Era una forma de expresar la autoridad que tenía un maestro, un responsable de algo, sobre una cuestión, sobre una comunidad o sobre un pupilo, ¿no?
De hecho, por ejemplo, había una especie de refrán o de dicho popular en la época de Jesús sobre las escuelas rabínicas que decía: el rabí Shammai ata, mientras que el rabí Hillel desata. Eran dos doctores de la ley que sostenían pues, a veces posturas contrarias en un mismo aspecto, ¿no? Entonces, ese poder de atar y desatar, es decir, de mantener una autoridad que ligue o que rompa vínculo sobre una comunidad, sobre un grupo, pues es el que tenemos que ver, ¿no? Es decir, Pedro tendrá, por la exégesis misma, el pleno poder magisterial para interpretar la ley de Cristo y por tanto de proponerla autoritativamente a los hombres. Y Pedro poseerá igualmente el poder disciplinar de excluir de la Iglesia y de readmitir en ella. Ahí está la cuestión también de la excomunión, de la expulsión de la Iglesia, que por ejemplo en otro pasaje, en Mateo 18, 15, 18, lo vemos, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, vete y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no escucha, toma entonces contigo a uno o a dos, para que cualquier asunto quede firme por palabra de 2 o 3 testigos. Pero si no quiere escucharos, díselo a la Iglesia. Y si tampoco quiere escuchar a la Iglesia, tenlo por pagano y publicano, es decir, excomulgado, expulsado de la comunidad cristiana. Y termina diciendo Jesús en el versículo 18 esta misma expresión: os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Si en el primer texto, en el capítulo 16 de Mateo, esa autoridad de atar y desatar Jesús se la había dado a un apóstol en concreto, a Pedro, ahora vemos cómo esa autoridad se la da al colegio apostólico, a los 12 apóstoles. Los ministros de la Iglesia, por tanto, podemos concluir, tienen el poder de atar, es decir, de pronunciar una sentencia que excluye de la comunión a todo el que es juzgado merecedor de esa separación. Y también el poder de desatar, es decir, de revocar esa excomunión y volver a admitir en la comunidad eclesial al pecador. Otro texto del Nuevo Testamento que está a la base de este sacramento es el de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Vamos a ir directamente al versículo 22-23, que es lo que nos interesa para nuestro campo, y dice así: dicho esto, estamos en la tarde de la Pascua, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les son perdonados, a quienes se los retengáis les serán retenidos. Vemos cómo Jesús, después de resucitar, le da un poder a los apóstoles, al colegio apostólico, con la efusión del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. La infusión del Espíritu, por medio del soplo del resucitado, llega a la Iglesia en la persona de los apóstoles, para que ella posea en sí misma los medios necesarios para realizar su misión, análoga a la misión de su esposo. Claro, dice Jesús, como el Padre me ha enviado, así os envío yo, ¿pero para qué? Bueno, pues para que perdonéis los pecados y para que podáis tener para que podáis tener el poder de perdonar los pecados, recibid el Espíritu Santo. Con lo cual, el Espíritu Santo dado por Cristo es un don del resucitado a su Iglesia para el perdón de los pecados, para que la misión sea eficaz en ese sentido, ¿no? Y también tenemos, fijaos, como lo de antes, atar y desatar, ¿verdad? Pues ahora tenemos perdonar y retener los pecados. También son expresiones típicamente hebreas y se trata sobre todo de una acción cuyo efecto consiste en que el hombre recibe el perdón de sus pecados, como en el caso de una deuda que es saldada. Pero también le puede ser retenido si no tiene las disposiciones necesarias para ese mismo perdón. Bueno, podríamos alegar mucho más textos en cuanto al fundamento bíblico, pero excedería pues al propósito que simplemente tenemos, ¿no?
Como conclusión podemos pues, advertir algunas dos notas dogmáticas de la misma Iglesia, una del Concilio de Trento y otra del actual Catecismo de la Iglesia Católica del año 92, ¿no? Dice el Concilio de Trento, voy a citar un autor hablando del Concilio de Trento, y es: la sacramentalidad de la penitencia es una realidad que permanece inscrita en la vida de la Iglesia. Fue definida de modo solemne y definitivo también en la sesión 14 del Concilio de Trento, 1551. Es dogma de fe que Jesús prometió y confirió a los apóstoles y a sus legítimos sucesores, mediante el Espíritu Santo, el poder divino de perdonar los pecados, incluso los cometidos después del bautismo. Eso según Trento. Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, en el número 1446, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia. Ante todo, para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Visto ya el fundamento bíblico de este sacramento, vamos ahora a ver de una manera muy sintética cómo a lo largo de la historia la Iglesia ha organizado ritualmente este perdón de los pecados, es decir, cómo la misericordia de Dios, la indulgencia y la paz divina han llegado a las almas de los fieles, ¿no? Vamos a establecer 3 periodos y vamos a comenzar ahora por el primero de ellos. El primero vamos a enmarcarlo entre los siglos III a VII, más o menos, del siglo III hacia el siglo VII. En estos siglos, bueno, pues ¿qué características tiene la penitencia? O cómo se dilucida la penitencia, la praxis penitencial de la Iglesia en Occidente. No voy a entrar en lo que ocurre en Oriente, simplemente en Occidente. Bueno, lo primero es que esta penitencia, este sacramento, solo se puede recibir una sola vez en la vida. La penitencia es un sacramento que se recibe una sola vez en la vida. ¿Qué pecados son los que se podían admitir al ordo penitentium, al orden de los penitentes? Básicamente señala, por ejemplo, el Cipriano de Cartago 3 pecados fundamentales: el pecado de la apostasía, el pecado del adulterio y el pecado del homicidio. Estos son los pecados graves que se podían cometer y que necesitaban pues una penitencia para toda la Iglesia. Los pecados, o mejor dicho, los pecados que hoy llamamos veniales, pues eran perdonados con un poco de ayuno o con una oración, ¿no? Bien, ¿qué estructura tiene en estos siglos la penitencia? Primero, el sometimiento de quien cometió ese crimen, ese pecado, idolatría, homicidio, adulterio, tal, a la exhomologesis. ¿Qué es esto? La confesión de los pecados. Si tenías que ir a confesar los pecados. Y aquí vamos a romper un mito. Vamos a ver. La confesión siempre es privada. Siempre es privada. Es decir, el penitente iba al obispo, más tarde será también al presbítero, pero iba al obispo y confesaba su pecado, confesaba su culpa. La penitencia, ahora lo veremos, la penitencia sí era pública, pero los pecados siempre en el foro privado. Lo segundo, después de confesar los pecados, es el cumplimiento durante un tiempo de penitencias, privaciones, humillaciones, para mostrar su conversión, todo lo cual va acompañado de una separación de la vida comunitaria normal y también de la recepción de la Eucaristía, lógicamente, ¿no? De hecho, había un rito en el que los penitentes acudían a la misa, al igual que los catecúmenos, pero justo antes de empezar el ofertorio de la misa, el diácono los expulsaba, los despedía y los mandaba a salir fuera de la iglesia. Y luego ya serían admitidos en la mañana del Jueves Santo. Tercer paso,
la reconciliación y readmisión a la comunidad por la imposición de manos del obispo. Esto normalmente era el Jueves Santo por la mañana, había una celebración de admisión de penitentes. En algunas tradiciones litúrgicas, como por ejemplo la hispana, pues va a ser el Viernes Santo a la hora de la muerte de Cristo, ¿no? Y ellos explican cómo esa sangre que perdona los pecados y que brotó del madero de la cruz, pues a través de la mano del obispo llega a las almas de los penitentes y los purifica. Y solo en casos excepcionales se reconoce una reconciliación también por los mártires y los confesores, que aquí está el origen de lo que siglos después vamos a llamar las indulgencias, y cómo los méritos de los mártires y de los confesores se aplican a los pecadores para la remisión total y el perdón de sus pecados. Por tanto, era, para resumir, del siglo III al siglo VII tenemos un sacramento que se recibe una sola vez en la vida por pecados muy graves, fundamentalmente 3: homicidio, adulterio y apostasía, con una penitencia muy dura, y que tenía pues luego un periodo de reconciliación que coincidía normalmente con la Cuaresma y un ritual incipiente para la absolución y el perdón de los pecados. En un segundo momento aparecerá, ya sobre todo más cerca del siglo VII, comenzará a surgir una forma de penitencia que llamamos penitencia canónica y otra forma que llamamos penitencia tarifada. ¿Qué es la penitencia canónica? Esta ya surge al final del siglo IV, siglo V, hasta el siglo VII. Si os dais cuenta, desde el siglo III al siglo VII ha habido una forma, y es lo que se llama la penitencia canónica. Pero aquí, penitencia canónica va a recibir su nombre porque, digamos, está regulada por los cánones de los concilios, Es una estructura penitencial muy bien definida, parecida a la que hemos visto anteriormente, donde en estos siglos ya se regula cómo deben ser admitidos los penitentes al orden de los penitentes, al orden penitentium, qué acciones penitenciales deberán cumplir, deberán tener en cuenta. ¿Qué características fundamentalmente tiene esta forma penitencial canónica? Primero, la unicidad, que se mantiene que se tiene que recibir una vez en la vida. La rigurosidad, porque las obras del penitente, es decir, lo que es la penitencia propiamente dicho, que es lo que el culpable, el pecador tiene que hacer, son de una rigurosidad extremas. Y la excepcionalidad, como antes se mantiene la práctica de que solamente se admiten a este orden de los penitentes quien haya hecho pecados graves como el adulterio, la apostasía o el homicidio. Pero también ya a partir del siglo VII, hasta el siglo XIII más o menos, va a surgir por influencia de los monjes misioneros irlandeses una forma penitencial que llamamos penitencia tarifada. ¿Tarifada por qué? Porque se regula a través de un catálogo de pecados a los cuales a cada pecado le correspondía un tipo de penitencia. Era un libro, digamos, de tarifas de penitencia. Si había cometido tal pecado, te correspondía tal penitencia. A tal pecado, esta otra penitencia. Esto es lo que se va a ir imponiendo. En España va a contar con mucha resistencia por parte de los obispos hispanos y de los concilios visigóticos, pero al final va a entrar con fuerza en todo el occidente, repito, a través de misioneros irlandeses, y es lo que se va a imponer en todo esto, ¿no? ¿Cómo se realizaba o cuál era el esquema celebrativo de esta penitencia tarifada? Bueno, pues lo primero es que el ministro de esta penitencia ya no va a ser el obispo solamente, sino que se va a conceder licencia, si se puede hablar de estos términos, a los presbíteros para que la impongan, ¿no? Para que puedan administrarla.
Otro cambio fundamental es que ya no se hace una vez en la vida, sino que se puede reiterar el proceso penitencial. Es decir, tú puedes ir al sacramento de la penitencia tantas veces como lo necesites, o tantas veces como hayas cometido ese pecado, ¿no? El proceso penitencial, otro cambio, es que ya no es público. Si acordáis antes, la penitencia siempre era pública, bien, o bien pedir limosna, o bien ayunar a pan y agua y estar a la puerta de la iglesia llorando, lo que sea. Ahora ya no, ahora ya el proceso es privado. La comunidad ya no está presente ni participa como antes en el perdón de los pecados o el capítulo de culpas. Las penas no permanecen como sucedía anteriormente, después de la reconciliación. El ordo penitentium, es decir, la institución donde los penitentes se agrupaban, eso ya desaparece. Claro, al ser privado no tiene sentido hacer un ministerio público, un orden público. No existe impedimento alguno para que se sometan a esta penitencia los clérigos, los monjes, los jóvenes incluso. Claro, daos cuenta de que un joven, por ejemplo, que hubiera cometido un pecado de apostasía y se le impusiese la abstinencia de relaciones sexuales. O sea, en plena vitalidad de vida, pues ya se le corta incluso el matrimonio, ¿no? No puede tener hijos. Los pecados ya no van a ser homicidio, adulterio e idolatría, sino que se va a hacer un catálogo de pecados más específicos a los que se les corresponde, como dije antes, una penitencia en concreto. Y de ahí va a surgir un libro más de carácter jurídico que litúrgico, que son los libri penitenciales, los libros de las penitencias, los libros penitenciales. Esto es, digamos, el esquema de la penitencia tarifada. Confesión privada del penitente, cumplimiento de una penitencia, se impone una penitencia de cumplir, y después se vuelve para poder recibir la absolución del sacerdote. Claro, hay un problema, que si tú volvías a caer en ese pecado, te podías volver a confesar, pero la penitencia se te iba acumulando, se iba acumulando. Y esto va a dar luego pues a un aspecto negativo de este sacramento, y es la conmutación de las penitencias, que a lo mejor pues en lugar de ayunar 7 años a base de pan y agua, podías conmutarla por un donativo o podías conmutarla por una celebración de misas. Bueno, pues en vez de 7 años a pan y agua, vas a celebrar 200 misas. Claro, si eras un señor noble con dinero, te podías permitir incluso pagar a tus esclavos o a tus servidores para que ellos hicieran la penitencia por ti. O en tal caso, podrías ir a una abadía y decir, bueno, necesito que los monjes me digan 200 misas para el perdón de mis pecados. Y yo pago las 200 misas. ¿Esto qué va a conllevar? Pues que muchas órdenes monásticas, que eran laicos, van a acceder a las sagradas órdenes. De tal manera que yo me podía garantizar un monasterio donde en lugar de 50 monjes laicos tuviera 50 monjes clérigos que celebrasen misas y así poder ir conmutando las penitencias por misas o por lo que fuera. Esta práctica, que es a lo que voy, va a tener otras consecuencias que incluso van a durar hasta el día de hoy en la iglesia, ¿no? Y lo normal es que un monje pues se ordene sacerdote, aunque en su origen no tenía por qué estar ligado el orden sacerdotal a la profesión de unos votos o de una vida monástica. Y llegamos ahora a la tercera estructuración ritual de la penitencia, y es la que acontece desde el siglo XIII prácticamente hasta hoy, ¿no? Hasta el siglo XX. Es lo que se llama la estructura de confesión. ¿Por qué? Porque la fuerza ya no se pone tanto en las acciones del penitente, en cuanto a la penitencia propiamente dicha, sino en la confesión oral y rigurosa de los pecados. Esta, que ya digo, va a surgir este cambio ya en el siglo XIII, bueno, pues va a tener algunas consecuencias, o mejor dicho, algunas características que son prácticamente las que conocemos a día de hoy. El pecador va al confesor, que ya puede ser un presbítero o el obispo,
confiesa sus pecados, el sacerdote le impone la penitencia y además le da la absolución. De tal manera que la penitencia queda luego al libre ejercicio del penitente. La diferencia está en que con la penitencia tarifada de los siglos anteriores, hasta que no cumplías la penitencia no podías volver a por la absolución. Mientras que ahora, a partir del siglo XIII, primero recibes la absolución y después tienes el libre ejercicio, una obligación moral y de conciencia, de cumplir con esa penitencia que te ha sido impuesta. Y esa es la forma, la del siglo XIII, es la forma que hemos conocido hasta el día de hoy, ¿no? Hoy lo veremos ahora en el ritual, las aportaciones de la reforma del Concilio Vaticano II, pero básicamente es ese esquema: confesión privada de los pecados, exhortación del confesor, imposición de una penitencia, absolución y después ejercicio y satisfacción de la penitencia ya por parte libre e individual del propio penitente. Bueno, pues hasta aquí, digamos, la historia de la evolución del sacramento, la ritualidad del sacramento de la penitencia, y estamos en condiciones para entrar en el próximo vídeo sobre el ritual propiamente de la penitencia y la riqueza que este mismo tiene.